Estas islas pertenecen al África. Todos cuantos tienen alguna mediana tintura de geografía, saben que si las Islas Canarias no componen una parte muy considerable del mundo, no dejan de hacer una figura lucida, aun cuando no se atienda a otros méritos que al de su ventajosa situación. Ellas están en el Océano Magno Atlántico, enfrente de la Mauritania Tingitana o provincia de Bildulgerida, entre los cabos Guer y Bojador, de cuyas costas distan de 20 a 80 leguas españolas, y no hay duda que por esta notable inmediación a aquel continente de la África, del cual acaso fueron porción en lo primitivo, están generalmente demarcadas entre las islas africanas, de manera que solo por un efecto de negligencia geográfica, o por la idea que se suele tener en Europa de todos los países más acá del estrecho de Gibraltar, han pasado y pasan para con algunos las islas de Canaria por región de la América y por indianos sus habitantes. Sin que este modo de pensar se jale tan desautorizado que no lo favorezca una tradición muy antigua, pues desde que eran conocidas con el nombre de afortunadas, que es lo mismo que decir desde que eran muy poco conocidas, fueron consideradas como una tierra de Indias, según lo notó el padre Luis de la Cerda sobre Virgilio, y según se explica Sofronio de San Jerónimo, en el catálogo de los más ilustres escritores eclesiásticos, que tradujo Erasmo del griego, cuando dijo que el apóstol San Bartolomé predicó el evangelio a los indios de las afortunadas. Cualquiera ve que en aquellos siglos, en que la existencia de la América se ignoraba, el concepto de Islas Afortunadas era muy diferente del que hoy corresponde a Indias Canarias. Pero ni este dictamen, a que se acostumbró el vulgo, ni la participación de algunos privilegios comunes a los americanos e isleños, son bastantes títulos para despojar al África del derecho de contar las Canarias entre las posesiones que le cupieron en la partición del orbe de la Tierra. Su número, latitud y clima. Estas islas son 7, no contando con las 5 pequeñas que coronan la de Lanzarote, ni con la decantada San Borondón, cuya existencia se ha hecho uno de los problemas geográficos más curiosos. Plutarco da a entender que, en tiempo de Quinto Sertorio, que es la época en que deja de ser fabulosa la historia, por lo que mira a las Canarias, no eran conocidas sino 2. Tampoco Estacio Seboso conoció más. Plinio, Pomponio Mela, Ptolomeo y Julio Solino, que se fueron copiando unos a otros, o que, cuando menos, bebieron en los escritos de Juba como en una fuente común, solo hacen memoria de 6, sin que, para conciliar el conocimiento de aquellos antiguos con el nuestro, sea necesario tomarnos el trabajo de suponer a Lanzarote en otras edades unida con Fuerteventura, al mar atacando con la violencia de sus repetidas irrupciones la parte más deleznable y anegadiza del terreno, y a este cediéndole como por capitulación casi 3 leguas de sus dominios. Pues, aunque esta imaginación sea en buena física verosímil, no estamos en el caso de sostener su posibilidad ni de ser fiadores de sus pruebas. Las islas de Fuerteventura y Lanzarote siempre podían haber sido 2, sin que los emisarios que despachó el rey Juba a su descubrimiento reconociesen más de 6. Averiguar ahora cuál se les ocultó, ¿no sería a la verdad embarazarnos en una disertación de pura curiosidad y sin consecuencia? Las Canarias tienen su lugar en el globo entre los 28 y 30 grados de latitud septentrional, y no entre los 14 y 16 como creyó erróneamente Ptolomeo. Véase aquí la diferencia latitudinal de cada una, según la carta moderna que seguimos. Considerada esta latitud y la común doctrina de la esfera, se infiere que las Canarias están en esfera oblicua, que están en la zona templada septentrional, poco más de 4 grados distantes del trópico de Cáncer, que es el término de la zona tórrida por esta parte, y que sus habitantes en estilo geográfico se deben llamar heteróstios, pues a la hora del mediodía siempre arrojan los cuerpos opacos sus sombras hacia el norte, que están casi entre el tercero y cuarto clima, de suerte que su día mayor es de 14 horas y el menor de 9. Se toma en ellas el primer meridiano. No podremos tratar de la longitud de nuestras islas sin lisonjearlas con la memoria de una de sus mejores excelencias. Con poca cosmografía se sabe que la longitud de los lugares se determina por una porción del arco del Ecuador, interceptado entre el punto de un cierto meridiano fijo que se llama primer meridiano y el meridiano propio de cada uno. Y, aunque no hay en toda la Tierra algún sitio con derecho evidente a ser reconocido por primer meridiano, sin embargo las Canarias se hallan en la posesión de esta especie de dignidad porque todos los antiguos cosmógrafos desde Claudio Ptolomeo, habiéndolas considerado como la región más occidental del mundo conocido.
y pareciéndoles que no se podía imaginar punto más a propósito a fin de hacer que pasase por él un meridiano fijo, se convinieron en empezar a medir las longitudes hacia el oriente, desde la isla de El Hierro, la más al oeste de las Canarias, a la que no dudaron dar la investidura de primer meridiano. Es verdad que luego que se descubrió la América, como faltó de golpe a las Canarias la cualidad de última región del occidente, al instante se creyeron algunos sin esta obligación y en libertad para despojarlas de la gloria de primer meridiano, decorando con ella las capitales de sus respectivos reinos. Pero esta especie de usurpación, si es lícito llamarla así, no sirvió sino para fijar con mayor lustre el primer meridiano en nuestras islas. En efecto, los franceses tienen una ordenanza de Luis XIII para tomarle de la extremidad más occidental de El Hierro conforme a Ptolomeo. Esta fue dada en 1634, con dictamen de los mejores matemáticos que tenía en aquella era la Europa, a quienes convocó para dicho efecto el cardenal Richelieu en la sala del Arsenal de París el 25 de abril del mismo año. Al padre Riccioli, reformador de la geografía y cronología con poco fruto, le parecía debiera colocarse el primer meridiano en la isla de La Palma para más acierto. Guillermo Bloch, a quien siguen los holandeses y algunos españoles, le han establecido en Tenerife, y, a la verdad, estos manifiestan así el deseo de hacer buen uso del elevado monte o pico de Teide que se levanta del medio de esta isla, cuya alta pirámide no parece haberse producido por el autor de la naturaleza, sino con el designio de que sirviese para alguna demarcación importante. ¿Y en qué se puede emplear mejor que en ser señal de un primer meridiano de todo el globo? Los ingleses, en fin, aunque toman este punto de Londres o del Cabo de Lizard en Inglaterra, no dejan de asignar también las longitudes en sus mejores mapas por el meridiano de El Hierro. Sus longitudes y declinación de la aguja magnética. Véase aquí, conforme a este meridiano y no por el del Cabo de Finisterre como hizo con extravagancia don Juan Núñez de la Peña, la respectiva longitud de cada isla de las Canarias. Empieza el punto fijo de la longitud en la extremidad occidental de El Hierro. La Palma está en 15 minutos de longitud, La Gomera en 30 minutos. Tenerife en 1 grado y 13 minutos. Canaria en 2 grados y 6 minutos. Fuerteventura en 4 grados y 5 minutos. Lanzarote en 4 grados y 30 minutos. Combinada esta longitud y latitud de nuestras islas, y formada la idea de su colocación en el globo, se infiere que no tienen tierra de antípodas, pues a este punto corresponde el Océano Magno del Sur, que tampoco tienen pueblos periecos, esto es, que experimenten al mismo tiempo las estaciones del año, aunque contrarios los días y las noches, pues este punto, distante casi 13 grados de longitud de la Tierra del Yeso, también es mar, que si tienen antecos, esto es, pueblos que experimenten contrarias las estaciones del año. Bien que al mismo tiempo el mediodía y la medianoche, serán acaso los que habiten en las islas que descubrió Tristán de Acuña en el océano Etiópico. En el meridiano de nuestras islas declina la aguja magnética, según las últimas observaciones, de 14 a 15 grados hacia el oeste, y, como en el meridiano de las Islas Azores, que están 3 grados más occidentales, se dirige la aguja precisamente al polo. Pretenden los portugueses que el establecimiento de su primer meridiano en este sitio tiene visos de más acierto, por fundarse en la misma naturaleza del globo terráqueo. Pero además de que el meridiano que pasa por el Cabo de las Agujas, cerca del de Buena Esperanza, y el que pasa por la ciudad de Cantón en la China, pueden disputar este derecho al de las Azores por estar también exentos de declinación, saben todos que más que esta propiedad fue la conquista de las tierras del Brasil, lo que determinó a los portugueses a abandonar la isla de El Hierro y tomar en aquella parte un primer meridiano que les servía de mejor línea de repartición entre sus conquistas y las de la Corona de Castilla. Carácter de las estaciones del año. El carácter de las estaciones del año, que no hay duda es consiguiente a la física y a la especial colocación de los lugares, tiene en las Canarias un mérito que siempre se ha creído digno de recomendación. Apenas entra marzo, se experimenta una primavera que hace gala de todos sus ornatos y que afecta pasar por la más agradable del mundo, porque un calor templado y vivificante despierta el vigor de la naturaleza y la pone toda en acción. Es verdad que, como los vientos regulares en esta estación son las brisas tan propias de nuestras costas africanas, y que éstas, si son fuertes, cargan el aire de nubes densas, se ofrecen algunos días opacos. Es verdad también que estos vientos orientales se suelen rodar hacia los puntos colaterales del norte en los principios de la primavera, los que traen consigo aquellas lluvias saludables que aseguran las mieses y aquellas ráfagas que descargan de sus demasiadas flores a los árboles.
Es verdad, en fin, que esta ha sido la sazón más ordinaria en que las islas han sentido algunas veces sobre sí los efectos de no sé qué malignas impresiones o miasmas que alteraron la salud pública, pero ni estas indisposiciones pasajeras ni aquellas novedades del aire son bastantes para borrar el fondo de tranquilidad y hermosura que hace el carácter de la primavera en las Canarias. Pájaros, flores, mieses, pastos, hierbas medicinales y olorosas que envían una atmósfera de fragancias a más de 2 leguas al mar, todo conspira a su belleza. ¿Y acaso las otras 3 estaciones del año no merecerán se les haga mayor elogio? Yo jalo nuestro estío admirable, no solo por su benignidad para el fomento de las producciones de la tierra, sino por lo poco que suelen fatigar sus calores. Como generalmente es montuoso el terreno y las costas del mar, que deberían sentir con más fuerza el batiente de los rayos del sol, reciben una marea y aire suave, se puede decir que nuestras islas están a cubierto de los rigores con que tratan los caniculares a otros países, o, lo que es lo mismo, que en las Canarias no corresponde a la canícula aquella idea terrible que suelen tener de ella los hombres. Cuando hablo así, no pretendo disimular que en el estío, y aun en los principios del otoño, amanecen algunos días calurosos y que el viento sueste, que nuestro vulgo llama levante, es el común vehículo de los calores que merecen el nombre de tales. Se puede decir que las Canarias no han conocido nunca más cruel enemigo. Nacido quizá en el seno de la zona tórrida y desecado en los arenosos desiertos del África, donde se carga de los efluvios y peregrinas impresiones de aquel continente, lo menos malo que puede traer consigo es un calor fuerte que, a no corregirle en mucha parte el espacio de mar por donde transita, se haría intolerable. No es fácil saber en qué se fundaría Solino para afirmar en su polihistoria que solamente reinaba el calor en una de estas islas, por lo que era su habitación incómoda, pues, aunque es verdad que Fuerteventura, a causa de su mayor inmediación a la tierra firme, pudiera reputarse por la más cálida, siempre sería un hipérbole asegurar que el calor la hace menos habitable que las otras. He dicho que lo menos malo que introducen los vientos australes en las Canarias es el calor, porque también suelen acarrear la sequedad, el huracán y la langosta. Mas, por poco ventajosa que sea esta pintura, no sería la más sincera, si callásemos otras circunstancias que pueden compensar sus defectos. Parecerá cosa admirable que siendo generalmente el estío el tiempo propio en que por todas partes acontecen las grandes lluvias, granizadas, rayos, truenos y demás meteoros que se explican filosóficamente por medio de las impresiones de la misma estación, sea esto tan irregular en las Canarias que deba mirarse como un raro fenómeno. En efecto, las turbonadas, las nubes fulminantes y las pedreas no se experimentan sino en el mayor rigor del invierno, tal vez a causa de la naturaleza de los vientos que reinan entonces y que no tienen igual curso en el verano. Así, seguras por esta parte las Canarias del sobresalto que inspira en otros países la frecuencia de esta intemperie, todavía tienen menos que recelar de un invierno rígido. Es regular que desde octubre se levanten algunos nordestes, nortes o noroestes que ocasionan lluvias muy abundantes, las que sientan bien en unos terrenos tan áridos y pedregosos cuales son los suyos, pero, si estas lluvias no se repiten a lo menos en febrero o marzo y, en lugar de aquellos vientos boreales no soplan sino los meridionales, es muy melancólica la constitución de las islas porque de sus campos no tienen mucho que esperar. Ni es siempre la escasez de inviernos lo que da fundamentos al temor, pues la misma abundancia suele causar cuidados. Como toda la tierra es montuosa, declive hasta el mar y cortada en barrancos muy profundos, sucede que, si llueve demasiado, se deslizan las aguas precipitadamente y, reuniéndose a cada paso las avenidas, forman unos gruesos torrentes que, aumentados en fuerza y velocidad a proporción de la estrechez y declivio de los lechos por donde caen, se llevan todo por delante, ocasionando algún considerable trastorno. Después que los vientos han hecho semejantes incursiones, cualquiera que solo descubriese desde lejos el gran pico de Tenerife, con toda la encumbrada cordillera en que estriba, o las sierras más elevadas de las islas de La Palma y Canaria, al instante se había de persuadir a que en estos países se experimenta un frío muy intenso, pero a la verdad no hubiera juicio más errado. Toda la copia de nieve con que se cubre el Teide y las demás cumbres puede dar una prueba poco equívoca de su elevación y, consiguientemente, del grado de frío que allí reina. Mas, luego que se desciende a los lugares habitados, habla con toda claridad el termómetro y anuncia un temperamento benigno, donde no se sabe lo que es una helada ni aun un copo de nieve. Y si esto sucede en las medianías, ¿cuánto más benigna será la temperie del invierno en las costas del mar? Pasada la lluvia, no se ve sino un cielo limpio y un aire puro muy conforme a la vida del hombre.